Hoy vamos a meternos de lleno en cómo una pequeña isla allá por el siglo XVIII fue la chispa que encendió una transformación global, una que de hecho define el mundo en el que vivimos. Hablamos, claro, de la revolución industrial. Y es que, si nos preguntamos por qué tantas cosas de nuestro día a día son como son, la respuesta empieza justo ahí. Para entenderlo, vamos a ver cuál fue esa receta perfecta que se cocinó en Gran Bretaña. Fue una combinación de factores única, una especie de alineación de planetas que encendió la mecha de la era moderna. Vale, pues vamos al lío. El primer ingrediente de esta receta, y ojo que quizás es el más importante, es la geografía. Tan simple como eso. La forma y la ubicación de Gran Bretaña le dieron una ventaja de salida increíble. Pensémoslo bien. Ser una isla es como tener un foso natural gigante. Esto funcionaba como un escudo perfecto. ¿Y qué significa eso? Pues que no hacía falta gastar una fortuna en un ejército de tierra para defender las fronteras. Ese dinero se podía invertir en otra cosa, una flota mercante potentísima. Y por si fuera poco, daba igual en qué punto del país estuvieras, el mar siempre estaba cerca. Esto facilitó un comercio a gran escala, constante y muy eficiente. Claro, hoy pensamos en camiones y trenes, pero en aquella época el transporte por agua lo era todo. Muchísimo antes de que existiera el ferrocarril, las verdaderas autopistas eran los ríos. Y no solo los ríos, sino una red gigantesca de canales que se construyeron por todo el país. Eran vitales, la única forma de mover toneladas de materias primas o productos de un sitio a otro a un coste ridículamente bajo. Bien, ya tenemos el primer punto, la geografía. Ahora vamos con el segundo ingrediente, el combustible que alimentó toda esta maquinaria de cambio. Hablamos de dos recursos naturales que Gran Bretaña tenía a patadas y que fueron literalmente los pilares de la nueva era industrial. Por un lado, el carbón, pura energía, mucho, pero mucho más potente que la madera, que además empezaba a escasear. Pero aquí viene lo verdaderamente genial. Las minas de carbón solían estar justo al lado de los yacimientos de hierro. ¿Qué supuso esto? Pues un ahorro de costes brutal. No había que transportar los materiales a largas distancias. Todo estaba ahí, junto. Un auténtico chollo logístico. Y aquí tenemos que hablar de un término clave, el coque. ¿Qué es el coque? Pues para que nos entendamos, es carbón cocinado para quitarle todas las impurezas. El resultado es un combustible mucho más puro que arde a una temperatura altísima. Y esta fue la clave, el secreto, para poder producir hierro de altísima calidad y sobre todo en grandes cantidades, por primera vez en la historia. Así que fijaos en el ciclo porque es perfecto. Sacas el carbón y el hierro que tienes al lado. Usas ese carbón convertido en coque para fundir el hierro y hacerlo súper resistente. ¿Y qué haces con ese hierro de primera? Pues construyes más máquinas, más vías, más puentes, que a su vez te permiten extraer más carbón y hierro más rápido. Era un sistema que se retroalimentaba y que no paraba de crecer. Vale, ya tenemos la ubicación y la energía. Ahora toca ver cómo se aprovechó todo eso. Pasamos de las materias primas a los inventos, a las máquinas que de verdad cambiaron las reglas del juego para siempre. El primer sector que se lanzó de cabeza a la mecanización fue el textil, en concreto el del algodón. ¿Y por qué el algodón? Pues muy sencillo. Sus fibras eran mucho más duras y fáciles de manejar para las primeras máquinas que la lana de toda la vida. Con inventos como la hiladora Jenny o el telar mecánico, de repente se podía producir tela a una velocidad que era impensable. Así nació el sistema de fábricas y con él el crecimiento brutal de ciudades como Manchester. Y claro, en el corazón de toda esta revolución estaba la gran protagonista, la máquina de vapor. El concepto en realidad es bastante simple, pero cambió el mundo. Quemas carbón, calientas agua, el agua genera vapor y usas la presión de ese vapor para generar movimiento. Así de fácil. Y es curioso porque su primer uso fue muy práctico. Se inventó para bombear el agua que inundaba las minas de carbón. Pero fue la versión mejorada de James Watt la que lo cambió absolutamente todo. Pensemos en lo que esto significa. Por primera vez en la historia, la energía ya no estaba atada a un lugar. No dependías de que hubiese un río cerca, ni de que soplara el viento, ni de la fuerza de animales o personas. La energía se hizo portátil. Podías tener una fábrica donde quisieras, siempre y cuando pudieras llevar carbón hasta allí. Esto es un cambio de paradigma total. Perfecto. Tenemos la geografía, tenemos los recursos y tenemos las máquinas. Pero falta un ingrediente, quizá el más importante de todos, la gente. Ahora vamos a centrarnos en el factor humano, en las personas que hicieron posible esta revolución y a la vez vieron cómo sus vidas daban un giro de 180 grados. Y es que, para que existiera una revolución en la industria, antes tuvo que haber otra en el campo. Una revolución agrícola. Con nuevas herramientas y cultivos, se empezó a producir muchísima más comida con menos gente. Consecuencias, dos, principalmente. Primero, la población creció un montón porque había más alimento y segundo, toda esa gente que ya no era necesaria en el campo se fue en masa a las ciudades a buscarse la vida en las nuevas fábricas. Y cuando decimos en masa, nos referimos a una migración bestial.
Ciudades que eran apenas pueblos, de repente se convirtieron en enormes centros industriales, y todo en poquísimas décadas. Fue un crecimiento tan rápido que la mayoría de las veces fue completamente caótico y descontrolado, sin ningún tipo de planificación. Y este es un cambio que a veces se nos pasa, pero es fundamental. La gente pasó de vivir al ritmo del sol y las estaciones, como se había hecho durante miles de años, a vivir al ritmo del reloj. El día ya no lo marcaba el amanecer, sino la sirena de la fábrica. Es un cambio total en la forma de entender el tiempo y el propio trabajo. Bueno, pues ya lo tenemos todo. Vamos a juntar los ingredientes y a ver el resultado final. Porque esta receta que se cocinó en Gran Bretaña no solo cambió el país, es que acabó por redibujar el mapa económico y social del mundo entero. Este cuadro lo resume todo a la perfección. La fuente de energía principal dejó de ser la fuerza de los músculos o del agua y pasó a ser el carbón y el vapor. La producción dejó de hacerse a mano en casa para hacerse con máquinas en fábricas. La sociedad dejó de ser mayoritariamente rural para volverse urbana. Y el ritmo de vida, pasó de la lentitud de las estaciones a la velocidad que marcaba el reloj. Y la pieza que cierra el puzzle fue el dominio de los mares. Gran Bretaña tenía la flota mercante más grande del planeta, y esto le permitió crear un círculo económico perfecto e imparable. Traía materias primas muy baratas de sus colonias, como el algodón, las transformaba en sus fábricas y luego vendía los productos terminados por todo el mundo. Ese, en resumen, es el gran legado. Así nació la economía global, interconectada, en la que vivimos. Un cambio tan bestia, tan profundo, que sus consecuencias todavía definen cómo vivimos, cómo trabajamos y qué consumimos a día de hoy. No hay duda de que la máquina de vapor fue la tecnología que definió por completo esa era. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si el vapor fue su gran motor de cambio, ¿cuál es la tecnología que está definiendo la nuestra?